con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, minimiza los cuestionamientos y emprende el nuevo concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aunque reconoce la cuestionada situación judicial de dos de sus vocales, dice que no toparán el proceso. Sin cuestionamiento que valga, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hace oficial el inicio del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia y será un proceso para escoger a 7 de ellos. Concursen, apliquen. Pero al ser este organismo el que lidera el concurso público, hay dudas que se generan, pues 2 de los vocales del Consejo de la Judicatura ahora mismo enfrentan un proceso por presunto tráfico de influencias. La ciudadanía estése tranquila, porque hoy por hoy, como usted lo ha dicho, pese el estado de inocencia, mañana no sabremos si ese proceso llegó a un culmino con cualquiera que sea la sentencia. Y es precisamente lo que piden desde la función judicial y varios sectores relacionados con la justicia. Transparencia y claridad en un proceso que, al menos hoy, genera dudas. Conocemos que antiguamente se habían dado cosas que no eran correctas, no eran legales, los procesos no eran oportunos y entonces pues ahora queremos nosotros transparentar esta administración. El propio Terán reconoce que los procesados por el supuesto tráfico de influencias, Juan José Morillo y Maribel Barreno, se enfrentan a un proceso legal sin pronóstico. Pero mientras tanto, los vocales no topan el concurso, sino que eso se lleva a cabo a través de las áreas técnicas. Y si bien en el proceso de selección de jueces se involucran veedores, comisiones técnicas y académicos, Terán reconoce que los vocales de la Judicatura tienen la última palabra. Porque la designación es una potestad privativa del Pleno del Consejo de la Judicatura, procederán a resolver y designar acorde a los porcentajes que se han merecido. Lo cierto es que en este caso los vocales procesados entrarían en conflicto, pues designarían incluso a sus potenciales jueces. Una disposición constitucional establece esta prohibición. No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios. Aún así, hasta ahora no se ha hablado de una excusa por parte de los procesados. Y con este velo de dudas, el concurso va porque va. Y los aspirantes podrán postularse entre el 6 y el 19 de agosto. El Ejecutivo continuará enviando decretos leyes a la Corte Constitucional, aun cuando el organismo ha rechazado 3 de 4 propuestas enviadas. Sin embargo, el ministro de Gobierno aseguró que el gobierno prepara un decreto más, esta vez para la gestión del fenómeno El Niño. Una vez más, hace una valoración de carácter subjetiva y sesgada en lo que se refiere a qué es la urgencia económica. Es la reacción del ministro de Gobierno luego de que la Corte Constitucional no dio paso a los 2 últimos decretos ley que envió el Ejecutivo sobre apoyo a beneficiarios de créditos educativos y reestructuración empresarial. No dar paso a legislación, en este caso, cuya calificación de urgencia económica la da por la Constitución el presidente de la República, creemos que no es dable, creo que no es conveniente para los intereses de los ciudadanos y del país. Con esto, la Corte Constitucional le ha dicho que no a 3 de 4 decretos ley enviados por el presidente desde que disolvió la Asamblea Nacional. Pero pese a los reveses, adelanta Cucalón, continuarán enviando decretos ley. El siguiente, aseguró, será sobre el fenómeno del Niño. No dio fechas, pero aseguró que se presentará en los próximos días. El gobierno, dice el jurista Ramiro García, atraviesa momentos complejos y el tiempo no le sobra. A mí me parece un poco iluso haber apostado a la gobernabilidad, a la posibilidad de pasar decretos leyes de un Estado excepcional. Están dando palos de ciego al último, saben que les queda 3 meses y están queriendo ver si pueden colar por ahí un par de leyes que obedecen a su visión personal y grupal de lo que debe ser el Estado. Y como aliciente, el ministro de Gobierno dice que pasar leyes es solo uno de los aspectos de gobernar, que se trabaja en la mejora de servicios públicos y en enfrentar la violencia en las cárceles y en las calles. Adelanta que por lo pronto no se planean cambios en el gabinete.
Delincuentes armados dispararon contra la vivienda de la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez. Las autoridades investigan las causas de este hecho. El domicilio de la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, fue blanco de varios disparos por parte de 2 motorizados que llegaron hasta la casa y abrieron fuego en contra de los dormitorios. Según la autoridad, cree que el atentado está relacionado con un allanamiento que dirigió minutos antes de este ataque. Que dispararon directamente en contra de mi vivienda, en contra de nuestros dormitorios. Yo estaba junto a mis padres, pero sabemos sí que son represalias justamente por ello, para intentar que en esa noche que se estaban realizando también más operativos, se deje de realizar ese trabajo. En el allanamiento se encontraron armas, droga, 3 motos y 3 detenidos cerca de la medianoche en el cantón Ventanas. Está la policía ya en investigaciones para definir quiénes son y demás, a qué banda delictiva pertenecen, pero fue resultado de estos operativos. Justamente los golpes que se dieron fueron bastante fuertes. La gobernadora manifestó que ha planteado todas las denuncias en la fiscalía y que no se quebrantará ante este tipo de actos intimidantes. Y continúan los hechos violentos en la ciudad de Guayaquil. 2 muertos y 2 heridos es el resultado de una balacera que se registró anoche cerca de la avenida Malecón. Estos son los momentos exactos cuando una familia en pleno Malecón 2000 disfrutaba de su domingo por la noche cuando se escuchó una ráfaga de disparos. Dios mío, Señor. ¡Cúbrenos, bendito Señor! La balacera ocurrió cerca de este parqueadero privado ubicado en la avenida Malecón en pleno centro de Guayaquil. De acuerdo a la Policía Nacional, este ataque deja 2 fallecidos y 2 heridos. Las 2 víctimas mortales colaterales son un motorizado que pasaba por el sector y fue impactado por una bala perdida. El otro fallecido trabajaba como guardia de seguridad en el parqueadero. Le dispararon cuando intentó cerrar el portón. 7 eran los antisociales que tenían como objetivo asesinar al conductor de una camioneta que iba acompañado de una mujer. Se trata de Jeremy Joel Z, de 24 años, alias Frenillo, que recibió 8 impactos de bala y posteriormente fue trasladado a una casa de salud. Actualmente está con custodia policial. De su parte, la Fiscalía también se pronunció asegurando que ya se encuentran realizando las investigaciones respectivas, aunque hasta el momento no hay detenidos. Entre tanto, 4 ataques armados se registraron durante la noche del sábado 29 de julio y la madrugada del domingo 30 en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Los hechos violentos provocaron la muerte de 7 personas y dejaron 6 heridos. Aquí la cronología de este suceso. A las 21 horas del sábado ocurrió el primer incidente en la cooperativa Patria Nueva. Sujetos balearon un puesto de comida dejando a 4 víctimas mortales, entre ellos una menor de edad. En la misma zona, a las 5 de la mañana, un hombre que circulaba en un vehículo falleció tras recibir un disparo. En Valdivia, un ciudadano que en cambio estaba caminando también murió tras ser sujeto de un ataque armado. A esto se le suma que varios delincuentes asesinaron a 2 hombres que se encontraban conversando en un parque del suburbio de Guayaquil. Los criminales dispararon alrededor de 12 veces en contra de las víctimas. Este doble crimen ocurrió la noche del sábado. Se conoce que cuando los antisociales escaparon, atropellaron a un adulto mayor que finalmente murió producto de este accidente. La policía actualmente se encuentra investigando este suceso que dejó 3 personas fallecidas. Más de 1 tonelada de droga decomisada y 5 ciudadanos aprehendidos es el resultado de un operativo realizado hoy en uno de los puertos de Guayaquil. El alcaloide fue hallado en un contenedor de atún que tenía como destino Reino Unido. Al interior se encontraban 23 sacos de yute con más de 1000 ladrillos embalados de cocaína. 10 microcarteles que operan en el territorio nacional son los que están generando la actual ola de violencia. La policía sostiene que actualmente en toda la región se está viviendo una transición del narcotráfico auspiciado por carteles mexicanos y colombianos. La Unidad Antinarcóticos presentó un estudio sobre la situación del narcotráfico en Ecuador desde el 2019 hasta la actualidad, en la cual se revela y se detalla las principales causas de esta ola de violencia que estamos atravesando actualmente. El director de la unidad indica que en estos últimos años se han formado 10 microcarteles en el país encargados de la logística y envío de droga de los carteles colombianos y mexicanos. Quieren dominar desde la producción, hablando en laboratorios, en los sectores de Esmeraldas,
sucumbíos, pasando por el transporte, seguridad, acopio, microtráfico y narcotráfico al interior. Las autoridades sostienen que actualmente se vive una transición del narcotráfico en toda la región, donde estos carteles mexicanos y colombianos se han fortalecido en algunos países con el reclutamiento de pequeñas organizaciones delictivas que intentan ganar territorio sobre la venta y distribución de la droga. Esta confrontación hace que se generen estos actos de violencia de una manera desmedida. Indica que la violencia también se debe a que Ecuador está en medio de los dos países con mayor producción de coca como Perú y Colombia. Sostiene que en estos últimos años los sembríos de esta droga se han extendido de una manera alarmante e incontrolable. En el primer caso son 204.000 hectáreas, en el segundo caso con Perú son 80.000. Y en el caso de Bolivia son 30.000 aproximadamente. Así también que Ecuador se ha convertido en un país atractivo para el narcotráfico por varios factores, los principales relacionados a los débiles controles que existen en los puertos marítimos por donde sale la droga, porque fácilmente se lava dinero debido a las frágiles normas financieras y por la permisividad que existe en el sistema de justicia en contra de los delincuentes. 12.575 personas que fueron aprehendidas por el delito de drogas llegan a sentencia aproximadamente entre el 15 y el 20%. E indica que la responsabilidad no únicamente recae en la policía y fuerzas armadas, sino que es urgente crear nuevas políticas públicas para atacar a la economía criminal y salvar a los jóvenes de estas redes, además de que se entienda esta nueva transición del narcotráfico en toda la región. Seguimos, amigos. El Ecuador tendrá un ahorro de $1.000 millones en su deuda soberana tras obtener el aval de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Este fue uno de los anuncios que se dieron luego de la reunión con el CEO de este organismo. Daniela Valencia nos amplía esta información. Con declaraciones por parte del canciller de la República, Gustavo Manrique, y el CEO de la Agencia de Desarrollo Financiero de los Estados Unidos, Scott Needham, fue como concluyó este lunes la agenda con la que el gobierno nacional abordó los desafíos del sistema de financiamiento multilateral. Allí se anunció que el Ecuador se ha convertido en el segundo portafolio más grande del mundo luego de India, con una cartera de $1,7 billones que han sido colocados en diversas materias, como salud, infraestructura, educación, energía eólica y energía solar. Por ejemplo, en los diferentes proyectos el DFC ha gastado $150 millones en la modernización de los puertos, en la infraestructura que conectará más comunidades en Ecuador y las oportunidades de un mercado global. El proyecto se espera que creará más de 1.000 nuevos trabajos. De acuerdo al canciller de la República, Gustavo Manrique, el rol de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC, ha sido decisiva para retirar deuda soberana del mercado en 3 tipos de bono, por un monto total de $1,6 billones. Con una garantía de riesgo político entregada por el DFC de $656 millones. Esto, como lo mencionaba, ha permitido generar un ahorro directo a la deuda soberana del gobierno del Ecuador por alrededor de $1.000 millones. Dentro de esta cartera, adicionalmente, se ha generado la colocación de 350 millones, particularmente dirigidos a las pequeñas y medianas empresas. De las cuales 200 millones están manejadas por mujeres. Se informó que como parte de este trabajo en conjunto, la DFC adquirió el compromiso de una contribución por 450 millones que serán destinados a prácticas de sostenibilidad a las Islas Galápagos. Arrancó la impresión de papeletas para la dignidad de asambleístas nacionales, lo que retrasó el inicio de la distribución del material electoral. Karen Aro está en el estudio para explicarnos más de los hitos que se acercan dentro de este proceso. Karen. Saludos a todos.
En agosto, las elecciones presidenciales anticipadas entran en su recta final. Para ello, el Consejo Nacional Electoral avanza en cada proceso contrarreloj. Este lunes, por ejemplo, arrancó ya la impresión de papeletas para asambleístas nacionales. El avance al momento es del 16%. Sin embargo, se alcanzó ya el 100% en la impresión de papeletas para binomios presidenciales, las consultas del Chocó Andino y Yasuní, al igual que en 21 provincias. Hacen falta las provincias de Esmeraldas, Cañar y también la provincia de Manabí. En este proceso electoral se implementará el voto telemático en el exterior. Para ello, hasta la fecha se han registrado para sufragar 45.360 ecuatorianos. ¿Pero qué fechas se acercan ya en el calendario electoral? Por ejemplo, el 6 de agosto se publicará el listado oficial de candidatos e iniciará la distribución de paquetes electorales a las diferentes provincias. Entre el 8 y el 17 de agosto está prevista la campaña electoral, fecha que se puede modificar para asambleístas nacionales. El debate presidencial se hará el 13 de agosto y el 20 de agosto los ecuatorianos irán a las urnas. Luego de ello, el 23 de septiembre, el CNE prevé proclamar los resultados y en caso de darse una segunda vuelta, esta sería el 15 de octubre. Hasta la próxima. Gracias, Karen. Y Machala, Quito y Guayaquil fueron las ciudades escogidas por los presidenciables para continuar con sus actividades en este último día de julio. Faltan menos de 3 semanas para volver a las urnas. Hoy demostraré. Aprovechando la coyuntura, el candidato Jan Topic estuvo en los exteriores del complejo penitenciario del Guayas. Ahí instaló un dispositivo inhibidor de señales para demostrar que sí se pueden comunicar a los privados de libertad. En mi gobierno vamos a recuperar la seguridad de este país de una forma estratégica, de una forma clara, de una forma conceptualmente coherente, pero sobre todo con la valentía que tanto hace falta. En Guayaquil también estuvo Otto Sonnenholz, quien mantuvo entrevistas en radios y en medios digitales. Yacu Pérez también recorrió medios de comunicación en Guayaquil y conversó con estudiantes de la Universidad Tecnológica Empresarial UTEC. Por la tarde acudió a una entrevista televisiva y recibió el apoyo de Pachacutic en Guayas. Luisa González y Javier Herbas estuvieron en la capital. Ambos continuaron con sus respectivas giras de medios. Yo hoy día veo un Ecuador de rodillas y en año y medio lo vamos a poner de pie para que después, en el siguiente gobierno, empezar a caminar. En horas de la tarde, González encabezó un encuentro con jóvenes y Herbas visitó la Universidad San Francisco, en tanto que Fernando Villavicencio estuvo en Machala, provincia de El Oro. Aquí estamos dando la cara. Yo no pacto con narcos, ni con tiguerones, ni con Ben 10, ni con choneros, ni con Jalisco, ni con nadie. Nosotros vamos a someter a las bandas de criminales. Así, los presidenciables continuaron con sus actividades en este último día de julio, ya en la cuenta regresiva para los comicios del 20 de agosto próximo. Se termina el plazo para que las 109 estaciones de servicio que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables identificó con despachos atípicos de diésel premium para que justifiquen y sustenten sus ventas. La agencia comparó volúmenes despachados para combatir acciones y ventas posiblemente ilícitas. La venta de combustible diésel premium habría crecido de manera injustificada en 109 gasolineras entre enero a mayo del 2023, comparado con las ventas entre enero a mayo del 2022, según la Agencia de Regulación y Control. De acuerdo con la información emitida por esta entidad, la mayoría de estaciones señaladas estarían en Guayaquil, en total 28. Le sigue Pichincha con 18, Loja con 10, en El Oro estarían 9, en Manabí 7, en Chimborazo 5 y continúa el listado. Por citar ejemplos, en mayo del 2022, una gasolinera en Latacunga, provincia de Cotopaxi, vendía 35.500 galones de diésel. En mayo 2023, vendió 190.000. Otro ejemplo, una gasolinera en Guayaquil vendía 32.670 galones en mayo 2022 y en 2023 llegó a vender 256.315. Una en Pasaje, provincia de El Oro, vendía en mayo del 2022 39.589 galones y ahora vendió en mayo 2023 81.160.
160. Y una gasolinera en Shushufindi vendía en mayo 2022 200.000 galones y llegó a vender en mayo 2023 302.000 galones. Así son 109 los casos de gasolineras, luego de analizar a las 1.200 estaciones de servicio que hay a nivel nacional y que tienen hasta este lunes 31 para justificar las ventas. Primero, es cierto que hay un incremento del consumo de combustible para el sector automotriz, pero eso obedece principalmente a que hay un incremento del parque automotor. No olvidemos que en el año 2022, los primeros meses, todavía era un movimiento económico anormal. Ellos primero señalan que está equivocada la agencia en la manera de medir y en los tiempos y llaman la atención sobre otros temas. Comparar con algo que era atípico no se puede, pero si comparamos nosotros el consumo de los combustibles del primer semestre del año 2023 con el primer semestre del año 2019, el crecimiento es del 5%. Establecidas las regulaciones, se espera por parte del gobierno un ahorro mensual de 3,2 millones de galones de diésel premium. Una vez presentadas las justificaciones de venta, se decidirá sobre los cupos que habían sido impuestos. Y Ecuador se suma a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna como una forma de prevenir la desnutrición crónica infantil. Actualmente Ecuador cuenta con más de 2.000 salas de apoyo a la lactancia materna a escala nacional. La Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en el sur de la capital se llenó de carpas, títeres, música y diversión para celebrar e impulsar el proceso de lactancia materna, pues la leche de la madre es considerada el único alimento que incluye todos los beneficios que un recién nacido requiere hasta los 6 meses de edad. Nosotros propiciamos la lactancia materna en la primera hora de vida. Ya el 80% de las madres pueden dar de lactar desde la primera hora de vida. Desde 2017, el Ministerio de Salud promueve en las empresas e instituciones del país la implementación de salas de apoyo a la lactancia materna. Actualmente hay 9.060 de estos espacios a nivel nacional. Solo en lo que va del año hemos abierto 220 salas de apoyo a la lactancia materna, que son espacios amigables, higiénicos, donde la mujer puede extraer su leche para llevar al niño a la casa o donde puede dar de lactar al niño. Para Jennifer Espinosa, madre de un pequeño de 6 meses, esta normativa sumada a la extensión del periodo de lactancia de 12 a 15 meses le brinda tranquilidad, pues puede estar más presente en los primeros meses de su hijo. Y va a estar sanito porque la leche materna es todo lo que ellos necesitan. Entonces sí, yo tengo un espacio en mi trabajo para poder bajar al lactario, poder extraerme la leche, hacer mi banco de leche y eso se respeta. La lactancia materna, de acuerdo al ministro José Ruales, no solo dota al recién nacido de anticuerpos que ayudan a proteger al niño de las enfermedades propias de la infancia, también representa importantes beneficios para la madre. Las madres que amamantan tienen además un 32% menos de riesgo de tener diabetes tipo 2, tienen 26% menos de riesgo de tener cáncer de mama y 37% menos riesgo de tener cáncer de ovarios. Además, en el país se cuenta con 9 centros de bancos de leche humana. Aproximadamente 9.000 madres han donado leche para poder alimentar a más de 25.000 niños que han requerido cuidados especiales. Y ese 30 de julio fue el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito del que en Ecuador se habla poco, pero que solo judicializados hay alrededor de 200 casos por año. Por la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, instituciones públicas y privadas involucradas en su trabajo y prevención recordaron que este es un problema que afecta al país. En Ecuador, aunque se hable poco, es una realidad. Es un delito que muy pocas personas lo conocen. Entonces, lo normal es que no se denuncie. El delito ocurre en las principales ciudades del país. Los victimarios pertenecen principalmente a sus entornos protectores. Las cifras que arrojan este delito son alarmantes y no solo por el hecho de que grandes organizaciones criminales de carácter internacional están detrás de ellas, sino también por las consecuencias. Y aunque estas cifras no son claras, pues no se conocen todos los casos, el Ministerio del Interior tiene una cifra anual de aquellos que se judicializan. Aproximadamente 200
víctimas de trata de personas. Es por esto que Ecuador tiene una ley contra la trata de personas que aún requiere de la elaboración del reglamento para poder brindar un correcto servicio de atención a las víctimas, pero especialmente para prevenir. Se está haciendo un trabajo articulado justamente con el Comité Interinstitucional y lo que debe establecer son las políticas. Ahí estamos articulando con el Ministerio del Interior. Hay que hacer un trabajo desde la Cancillería. Y creemos que es importante trabajar en la lista de la prevención. Además, estarían buscando fortalecer la capacitación de los ciudadanos y de las instituciones encargadas de manejar los posibles casos de trata, como es la Policía Nacional. Este es un tema que tiene que ser profundizado, con el fin de lograr evitarlo y reducir los casos.